España, conocida por sus playas, su cultura vibrante y su historia milenaria, está atravesando una transformación silenciosa, peligrosa y profundamente alarmante. Una transformación que no se refleja en postales turísticas ni en discursos políticos, pero que se está sintiendo en los puertos, en los barrios, en las calles y en las instituciones. Hoy vamos a hablar de narcotráfico. Y no del narcotráfico lejano, del que ocurre en selvas sudamericanas o en barrios marginales de ciudades norteamericanas. No. Vamos a hablar del narcotráfico que opera en Algeciras, en Barcelona, en Sevilla, en Galicia. Del que corrompe a policías, infiltra aduanas, pervierte instituciones y pone en jaque el orden democrático de un país entero. ¿Tachuela de pizarrón de corcho que está ocurriendo realmente en España? Tachuela de pizarrón de corcho, ¿por qué los narcotraficantes han convertido este país en su nueva puerta de entrada a Europa? Tachuela de pizarrón de corcho, ¿quiénes están detrás de estas redes? ¿Qué papel juegan los cárteles colombianos, las mafias locales y las organizaciones europeas? Tachuela de pizarrón de corcho, ¿y cómo está respondiendo el Estado español? ¿Está ganando o perdiendo esta guerra silenciosa? En este documental vamos a diseccionar el auge del narcotráfico en España con datos reales, análisis profundo y contexto internacional. Lo haremos sin sensacionalismo, pero sin suavizar la gravedad del asunto. Desde los miles de kilos de cocaína incautados en puertos españoles, hasta los escándalos de corrupción dentro de la policía. Desde los narcosubmarinos detectados en Galicia, hasta las declaraciones de la fiscal antidroga advirtiendo sobre una crisis estructural de seguridad. Este no es un tema marginal. Este no es un fenómeno pasajero. Estamos ante un reto sistémico que amenaza la salud institucional, la justicia y la seguridad del país. Así que, si quieres entender por qué España se está convirtiendo en uno de los principales focos del narcotráfico en Europa, qué consecuencias tiene eso para tu vida, y qué se puede hacer al respecto. Quédate. Porque lo que viene no es solo un análisis, es una advertencia. España como puerta de entrada europea. Durante décadas, el principal foco del narcotráfico en Europa se concentraba en los puertos del norte del continente, Amberes, Róterdam, Hamburgo. Pero algo ha cambiado en los últimos años. Las rutas se han desplazado. Y hoy, España se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de cocaína al continente europeo. El dato es elocuente. En 2023, las autoridades españolas incautaron cerca de 100.000 kilogramos de cocaína. Un récord histórico. Y lo más inquietante, la cifra va en aumento. Pero, ¿cómo y por qué ha llegado España a ocupar este lugar? El auge del puerto de Algeciras. El puerto de Algeciras, en la provincia de Cádiz, se ha convertido en el epicentro de esta nueva ola. Con más de 36.000 kilos de cocaína interceptados solo en 2023, lidera no solo el tráfico de mercancías, sino también las rutas del crimen organizado. Algeciras es un puerto enorme, con conexiones a América Latina, África y el resto de Europa. Pero también es un puerto con fallas estructurales. Escasez de personal. Déficit tecnológico. Y, en algunos casos, complicidad interna. Los narcotraficantes han entendido que, aunque haya más controles, hay también más posibilidades de infiltración. Otros puertos en el radar. No solo Algeciras está en el punto de mira. Otros puertos españoles aparecen en el ranking europeo por volumen de droga interceptada. Barcelona, en el Mediterráneo. Vigo, en Galicia. Coria del Río, en Sevilla. Todos ellos comparten dos características. Flujos comerciales intensos con Sudamérica. Controles aduaneros limitados por falta de medios o saturación operativa. La entrada de droga no es ocasional. Es constante. A veces camuflada en contenedores de frutas, otras en maquinaria, otras en cargamentos legales manipulados. El efecto frontera sur. Con el aumento de la presión policial en Bélgica, Países Bajos y Alemania, los narcotraficantes han buscado rutas menos vigiladas. España, con su ubicación estratégica entre América y Europa, su proximidad a África y su extensa red portuaria, se ha convertido en una alternativa ideal. A esto se suma la facilidad para el tráfico entre España y el resto del continente a través de rutas terrestres. Una vez que la cocaína entra por Algeciras o Barcelona, puede llegar en cuestión de horas a Francia, Italia o Alemania. ¿Mayor incautación igual a mayor eficacia? Es una pregunta recurrente. Si se está incautando más droga,
¿No significa que el Estado está haciendo mejor su trabajo? La respuesta es compleja. Sí, las fuerzas policiales están trabajando. Pero también es cierto que los narcos están enviando más cargamentos porque saben que una parte se perderá. Han convertido las incautaciones en parte del coste operativo. Y mientras se decomisan 10 toneladas, otras 20 cruzan sin ser detectadas. En palabras de un alto funcionario de aduanas. Cada contenedor que encontramos con droga nos recuerda que probablemente hay otro que no vimos. La industria del narcotráfico como negocio global. No estamos hablando de redes improvisadas. Estamos hablando de una industria transnacional, con estructura logística, división de funciones, tecnología, financiamiento y alianzas internacionales. Los puertos españoles no son simplemente zonas de paso. Son nodos activos de una red criminal que opera en múltiples países al mismo tiempo. España no es solo víctima. España se ha convertido, por geografía, por economía y por debilidades institucionales, en un eslabón esencial en la cadena europea del narcotráfico. Y si no se revierte esta tendencia, el país corre el riesgo de normalizar la presencia del narco como parte de su economía sumergida. Causas del incremento del narcotráfico. Ya sabemos que España se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de droga a Europa. Ahora debemos entender por qué. ¿Qué ha cambiado en los últimos años para que los cárteles de la droga, que antes operaban principalmente en América Latina y el norte de Europa, se hayan instalado tan activamente en territorio español? La respuesta está en una combinación de factores internacionales, estructurales y operativos. 1. Sobreproducción de cocaína en Sudamérica. Comencemos por el origen de la mercancía, la hoja de coca. En los últimos 5 años, la producción de cocaína en países como Colombia, Perú y Bolivia ha aumentado drásticamente. Solo en Colombia, la ONU estimó que en 2023 se produjeron más de 1.700 toneladas métricas de cocaína pura. ¿La causa? Una mayor superficie cultivada. Nuevas técnicas de refinamiento. Fracaso de políticas de erradicación. Y acuerdos rotos con antiguos grupos armados. El resultado es una oferta excesiva que necesita encontrar salida hacia nuevos mercados. Europa es uno de ellos, y España, su principal puerta. 2. Desplazamiento de rutas por presión en otros países. Mientras tanto, en el norte de Europa, la policía ha reforzado sus controles en puertos como Róterdam o Amberes. Allí se han desmantelado varias redes, se han modernizado los sistemas de escaneo de contenedores, y hay cooperación policial internacional más robusta. ¿Consecuencia? Los narcotraficantes buscan nuevas rutas. Rutas más largas quizás, pero también más permeables. Y ahí es donde España entra en escena. El país combina una posición estratégica, una red de puertos gigantesca y, en muchos casos, menos presión institucional que en sus vecinos del norte. 3. Vulnerabilidad institucional. España cuenta con una Guardia Civil y una Policía Nacional con experiencia y eficacia. Pero también enfrenta limitaciones estructurales. Plantillas insuficientes. Tecnología obsoleta en algunos puertos. Escasa cooperación entre agencias. Y lo más preocupante, casos de corrupción dentro de los propios cuerpos de seguridad. Esto ha sido aprovechado por los cárteles, que no solo trafican droga, sino también información. Saben dónde golpear, a quién pagar y qué rutas explotar con menor riesgo. 4. Complicidad empresarial y logística. Otra causa silenciosa, pero clave, es la penetración del narco en el tejido económico legal. Los narcotraficantes utilizan empresas de logística, transporte marítimo, importadoras ficticias e incluso empresas de alimentación para camuflar sus operaciones. Esto ocurre con frecuencia en contenedores compartidos, donde una parte legal del cargamento, bananos, maquinaria, cerámica, oculta kilos de droga entre paredes dobles, falsos compartimentos o incluso mezclados químicamente con otros productos. Es un negocio que opera al amparo de la legalidad aparente. 5. Falta de respuesta estratégica coordinada. Por último, una de las causas más importantes es la ausencia de una respuesta institucional integrada. En lugar de un plan nacional articulado entre ministerios, cuerpos policiales, fiscalías, aduanas y cooperación internacional, España ha reaccionado con medidas parciales, a menudo reactivas en lugar de preventivas. Hay talento, hay profesionales capaces, pero falta voluntad política, recursos sostenibles y una estrategia de largo plazo. El auge del narcotráfico en España no es fruto del azar.
Es el resultado de una tormenta perfecta. Exceso de oferta en origen. Presión en otras rutas. Debilidad interna. Y complicidad encubierta. Y mientras no se entiendan estas causas y se aborden de forma decidida, el problema no hará más que crecer. Redes criminales y cooperación internacional. El narcotráfico no es solo una sustancia ilegal cruzando fronteras. Es una estructura criminal compleja, con jerarquías, estrategias, financiación y conexiones internacionales. Y en el caso de España, estas redes no están improvisadas. Están organizadas, adaptadas y, en muchos casos, infiltradas en sectores clave de la economía y el Estado. Vamos a diseccionar quiénes están detrás del negocio de la droga en España, cómo se organizan y qué papel juega la cooperación internacional en la lucha contra estas redes. 1. El Clan del Golfo, el cártel colombiano en Europa. Uno de los principales exportadores de cocaína a Europa es el Clan del Golfo. Una organización narcoparamilitar colombiana que controla gran parte de la producción y exportación de droga desde el Caribe y el Pacífico colombiano. Según informes policiales y de la DEA. Este grupo ha establecido células operativas en España, especialmente en Madrid, Galicia y la Costa del Sol. No solo exportan cocaína, sino que negocian con intermediarios europeos, pagan protección y coordinan la distribución interna. No lo hacen solos. 2. Alianzas con mafias locales, gallegos, andaluces y más. La llegada de cocaína no sería posible sin colaboradores locales. En Galicia, por ejemplo, hay clanes históricos que heredan rutas del narcotráfico desde los años 80, cuando operaban con tabaco y hachís. Hoy, muchos de ellos han evolucionado para convertirse en socios logísticos de los cárteles colombianos. En Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz, los clanes del Campo de Gibraltar controlan buena parte de la distribución de hachís desde Marruecos y ahora ofrecen servicios a los cárteles para mover cocaína por tierra. Estos grupos locales no tienen la escala internacional de los cárteles latinoamericanos, pero son indispensables para el tráfico interior, el lavado de dinero, la vigilancia y el control territorial. 3. Participación de mafias extranjeras. Además de los colombianos, en España operan otros actores criminales. Mafias albanesas y balcánicas, que controlan partes del mercado europeo y han infiltrado estructuras comerciales en Cataluña y Valencia. Grupos mexicanos, principalmente el Cártel de Sinaloa y el CJNG, que ya han sido detectados en operaciones logísticas puntuales. Redes marroquíes, que dominan el tráfico de hachís desde el norte de África y colaboran activamente con los clanes del sur de España. Estas organizaciones no compiten entre sí, colaboran, se reparten zonas, intercambian servicios y crean una red de cooperación que convierte a España en un centro de distribución continental. 4. El papel de la corrupción y la violencia. Estas redes no funcionan solo por logística. Funcionan porque corrompen. Y lo hacen con dinero, favores o amenazas. Desde aduaneros hasta transportistas, desde pequeños empresarios hasta funcionarios municipales, el poder del narco se extiende a través del soborno y la intimidación. En zonas como el Campo de Gibraltar, varios policías locales y guardias civiles han sido detenidos por colaborar activamente con los clanes. La violencia también está creciendo. Atentados entre bandas. Ajustes de cuentas. Amenazas a periodistas. Robos de alijos entre grupos rivales. Lo que antes parecía un fenómeno lejano y propio de Latinoamérica, empieza a asomar en las calles españolas. 5. Cooperación internacional, avances y límites. Frente a este escenario, ha habido algunos avances. En 2023, una operación conjunta entre la Policía Nacional y las autoridades colombianas desmanteló una red que operaba un laboratorio de procesamiento de cocaína en suelo español. Europol y la Guardia Civil han trabajado conjuntamente para identificar rutas marítimas y capturar intermediarios clave en Países Bajos, Italia y Alemania. Sin embargo, esta cooperación es aún limitada y reactiva. Los cárteles van siempre un paso por delante. Para ser efectiva, la respuesta internacional debe ser más rápida, más tecnológica, más coordinada entre aduanas, agencias de inteligencia y autoridades judiciales. El narcotráfico en España no es solo el envío de droga desde Colombia. Es una red transnacional, adaptable, poderosa y bien conectada. Una red que coopera entre continentes, que penetra estructuras legales y que usa la geografía española como una autopista del crimen. Y mientras la estructura criminal evoluciona,
las instituciones luchan por no quedarse atrás. Métodos cada vez más sofisticados. A medida que el narcotráfico se ha vuelto más global, también se ha vuelto más creativo, tecnológico y sigiloso. Los cárteles y mafias que operan en España ya no dependen de mulas, pequeños cargamentos o rutas rudimentarias. Hoy utilizan ingeniería logística, transporte especializado, empresas fachada y avances tecnológicos que compiten en ingenio con cualquier organización legal multinacional. Vamos a examinar cómo el narcotráfico ha perfeccionado sus métodos de entrada, camuflaje y distribución en suelo español. 1. Narcosubmarinos, desde Galicia al Atlántico. Uno de los símbolos más llamativos de esta evolución es el uso de semisumergibles, popularmente conocidos como narcosubmarinos. En 2019, fue interceptado en Galicia el primero de ellos. Fabricado en la selva colombiana, recorrió más de 4.000 millas náuticas hasta las costas gallegas, transportando más de 3 toneladas de cocaína. Desde entonces, se han detectado varios más, y se presume que otros han llegado sin ser interceptados. Estos aparatos son difíciles de detectar por radar, económicos para los cárteles, y capaces de cruzar el Atlántico sin tripulación humana gracias a sistemas de navegación automática. 2. Contenedores contaminados y logística empresarial. Uno de los métodos más comunes sigue siendo el uso de contenedores comerciales contaminados. ¿Cómo funciona? Un cargamento legal, como por ejemplo, un envío de frutas tropicales, maquinaria agrícola, lámparas o cerámicas. Viaja en un contenedor, donde los narcotraficantes han introducido cocaína escondida entre los productos o en compartimentos secretos. Muchas veces, las empresas implicadas ni siquiera saben que su contenedor ha sido contaminado en origen o durante el trayecto. Y otras veces, son cómplices voluntarios a cambio de compensaciones millonarias. Las aduanas españolas tienen capacidad limitada para revisar cada contenedor. Los escáneres no son suficientes y el volumen de tráfico es enorme, lo que deja muchas brechas por donde se cuela la mercancía ilícita. 3. Camuflaje extremo, creatividad criminal. La creatividad del narcotráfico no tiene límites. En los últimos años se han descubierto cocaína líquida disuelta en botellas de vino, sustancias ilegales impregnadas en ropa de bebé, drogas escondidas dentro de altavoces, muebles y electrodomésticos, carga escondida en patatas dulces, piñas, pescado congelado y hasta en esculturas religiosas. La finalidad es siempre la misma, burlar los controles sin despertar sospechas. Y muchas veces lo logran. 4. Tecnología y vigilancia. Los cárteles también utilizan tecnología avanzada para proteger sus operaciones. Drones para vigilar puertos y rutas de distribución. Cámaras ocultas en almacenes para vigilar movimientos policiales. Encriptación digital para coordinar operaciones vía aplicaciones seguras o redes sociales clandestinas. Software financiero y criptomonedas para blanquear dinero sin dejar rastro en el sistema bancario tradicional. No son improvisados. Son grupos profesionales con recursos, ingenieros y consultores criminales. 5. Distribución interna, velocidad y fragmentación. Una vez que la droga entra a España, se activa la fase de distribución. Para evitar controles policiales. Se usan vehículos con doble fondo. Se realizan entregas rápidas en moto o furgonetas de reparto falso. Se fracciona la droga en pequeños lotes distribuidos a través de Telecoca, un sistema de mensajería estilo delivery que opera en grandes ciudades. En ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia, se han desarticulado redes que funcionaban como Uber de la droga, con apps clandestinas, geolocalización y servicio en menos de 30 minutos. La sofisticación del narcotráfico en España es un reflejo de su poder. No se trata ya de un crimen marginal, es una industria, con creatividad, tecnología y medios. Y cada vez que se descubre un nuevo método, los cárteles ya están trabajando en otro mejor. Corrupción policial y falta de recursos. Todo sistema criminal, por sofisticado que sea, necesita algo más que rutas, barcos y camuflaje para operar con éxito. Necesita cómplices. Y esos cómplices, muchas veces, no están en la selva ni en la calle, sino dentro del Estado. Abordamos un tema espinoso pero imprescindible. La corrupción policial y la falta de recursos estructurales que están debilitando la capacidad de España para enfrentar el narcotráfico. 1. Casos recientes que escandalizaron al país. En los últimos años,
Varios casos han salido a la luz revelando la magnitud del problema. El jefe de aduanas de Cataluña fue detenido en 2024 por colaborar con contrabandistas en el puerto de Barcelona. Facilitaba el paso de contenedores sin inspección a cambio de sobornos millonarios. Un exjefe de la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, fue arrestado tras descubrirse más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en su casa. Se lo vinculó con el alijo de 13 toneladas de cocaína incautadas en Algeciras, el mayor de la historia de España. En el campo de Gibraltar, varios agentes de la Guardia Civil han sido imputados por pasar información a clanes locales, e incluso por participar directamente en operaciones de descarga y transporte de droga. Estos no son casos aislados. Son síntomas de un cáncer institucional que está avanzando y que los propios mandos reconocen como una amenaza real. 2. El problema estructural, precariedad y desmotivación. Más allá de los corruptos, hay un segundo problema igual de grave. La falta de medios, formación y apoyo institucional a las fuerzas del orden. En puertos clave como Algeciras, los agentes denuncian plantillas insuficientes, horarios extendidos y tecnología obsoleta para escanear contenedores. Muchas veces, el número de agentes es ridículo comparado con el volumen de tránsito marítimo. Las investigaciones antidrogas sufren falta de inversión en inteligencia, vigilancia, seguimiento financiero y análisis informático. Esta precariedad crea un entorno perfecto para la corrupción. Bajos salarios, frustración laboral y la tentación constante del soborno. 3. Penetración del narco en instituciones locales. El narcotráfico no solo compra policías. También se infiltra en ayuntamientos, empresas públicas y hasta en candidaturas políticas. En Andalucía, Galicia, Cataluña y Canarias se han detectado vínculos entre clanes locales y funcionarios municipales. Estos vínculos les permiten obtener licencias de obra o transporte, evitar inspecciones, e incluso lavar dinero mediante contratos públicos o patrocinios deportivos. El objetivo del narco no es solo pasar droga. Es crear zonas de control, donde puedan operar con impunidad, comprar respeto y construir poder. 4. La voz de alarma de la fiscal antidroga. Rosa Ana Morán, fiscal jefa antidroga de España, lo ha dicho sin ambigüedades. Donde hay narco, hay corrupción. Y donde hay corrupción, hay Estado capturado. En una reciente entrevista, alertó sobre la banalización del consumo, especialmente de cannabis. La pérdida de respeto a la ley en sectores juveniles. Y el peligro real de que el narco penetre en el Estado como ya ha ocurrido en países latinoamericanos. La advertencia es clara, España está a tiempo de reaccionar, pero el margen se acorta. 5. ¿Qué se necesita? La solución no es solo policial. Se necesita una reforma profunda, multisectorial y sostenida en el tiempo. Incrementar el número de agentes especializados. Dotar a aduanas y cuerpos de seguridad con tecnología de punta. Aumentar salarios y protección de los funcionarios que luchan contra el crimen. Crear unidades específicas contra la corrupción institucional vinculada al narcotráfico. Y reforzar la coordinación internacional. Porque mientras haya funcionarios que abran puertas al narco, ninguna frontera será segura. La corrupción y la precariedad no son daños colaterales del narcotráfico. Son parte de su estrategia. Y si el Estado no se fortalece desde adentro, perderá la guerra sin necesidad de una sola bala. Riesgos, consecuencias y necesidad de respuesta estratégica. A esta altura del análisis, ya es imposible negar la magnitud del fenómeno. España no enfrenta simplemente un problema de contrabando o crimen organizado. Está enfrentando una amenaza sistémica que afecta su seguridad, su economía, su institucionalidad y su futuro como sociedad democrática. Al final vamos a sintetizar los principales riesgos que implica el auge del narcotráfico en España, y proponer líneas de acción estratégicas para enfrentarlo. 1. Riesgo de consolidación del narcotráfico como estructura permanente. Cuando el crimen organizado logra establecer rutas estables, infiltrar instituciones, comprar protección, lavar dinero en la economía legal. Entonces deja de ser una red criminal para convertirse en una estructura paralela de poder. Este es el gran peligro que enfrenta España. No se trata solo de droga, se trata de la posibilidad real de que el narcotráfico se vuelva estructural, cotidiano y normalizado. 2. Erosión de la confianza ciudadana en las instituciones. Cada escándalo de corrupción, cada caso de impunidad,
Cada contenedor que cruza sin control, mina la credibilidad del Estado. Y cuando los ciudadanos dejan de creer en la justicia, en la policía y en los políticos, el tejido democrático se rompe. El narcotráfico no solo corrompe individuos, corroe la legitimidad institucional. 3. Aumento de la violencia y expansión territorial. Aunque España aún no sufre niveles de violencia como México o Colombia, los síntomas ya están presentes. Ajustes de cuentas entre bandas. Uso de armas automáticas. Asesinatos selectivos. Extorsiones y amenazas a periodistas. Control de barrios por clanes locales. Especialmente en zonas como el Campo de Gibraltar, el área metropolitana de Barcelona y ciertos núcleos de Galicia, el narco ya disputa espacios de poder. 4. Impacto económico invisible. El dinero del narcotráfico no se quema. Se lava. Y se infiltra en empresas de construcción, comercio minorista, agricultura, hostelería, logística. Y en algunos casos, en fondos de inversión opacos. Esto genera una distorsión de la economía donde el dinero ilegal compite en desventaja con el empresario honesto. También destruye oportunidades reales, porque crea un entorno donde triunfa el que engaña, no el que trabaja. 5. ¿Qué debe hacer el Estado? El primer paso es reconocer la dimensión real del problema. No basta con titulares ni incautaciones simbólicas. Se necesita una estrategia integral, sostenida en el tiempo, con visión de Estado. Algunas medidas clave. Crear un plan nacional contra el narcotráfico, coordinado por una unidad especial con rango interministerial. Invertir en tecnología portuaria avanzada, inteligencia artificial, escáneres, drones y vigilancia marítima. Aumentar significativamente los recursos humanos y financieros de las fuerzas antidroga. Reformar leyes para permitir confiscación rápida de activos ilícitos. Proteger a los denunciantes y funcionarios que luchan contra la corrupción. Fomentar campañas de prevención, educación y valores legales en jóvenes vulnerables. Reforzar la cooperación europea e internacional con países productores. 6. El papel de la sociedad civil. No todo depende del Estado. Los medios de comunicación, los educadores, los líderes locales, los empresarios y cada ciudadano tienen una responsabilidad compartida. No romantizar al narco. No normalizar el consumo recreativo sin responsabilidad. No aceptar la trampa fácil del dinero ilegal. La batalla contra el narcotráfico también se libra en la cultura y en la ética colectiva. España está en una encrucijada histórica. Tiene el conocimiento, tiene la capacidad, y todavía tiene el margen para frenar esta amenaza antes de que se vuelva irreversible. Pero el tiempo juega en contra. Cada contenedor que cruza impune, cada funcionario que cede, cada joven que se deslumbra por la narcorriqueza, acerca al país a un modelo que ya hemos visto en otros lugares. Un Estado débil, dividido y capturado por el crimen. La pregunta no es si se puede frenar. La pregunta es, ¿lo vamos a permitir?